Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de la eficacia del cierre de perforación con injerto de pericondrio en pacientes sometidos a timpanoplastia. Como integrantes de este estudio está la doctora Beatriz Flores Mesa como investigadora principal, su servidor Guillermo Piña Uribe y el doctor Javier Coronado Terrazas, residente de cuarto año. La otitis media crónica es un problema muy frecuente en nuestro hospital y se caracteriza por la inflamación del oído medio con duración mayor de 6 semanas y con la presencia de una perforación timpánica, ya sea con supuración o inactiva. La timpanoplastia la vamos a definir como la reparación de la membrana timpánica con revisión del oído medio y posible reconstrucción de la cadena osicular. Los objetivos de cualquier timpanoplastia es la de prevenir la enfermedad recurrente, mejorar la audición, proveer de un oído seco y permitir que el paciente pueda mojarse posteriormente. Buenos candidatos para esta timpanoplastia son personas que tienen perforación de membrana timpánica, ya sea traumática o infecciosa, que tienen un colesteatoma que involucre únicamente membrana timpánica o cavidad timpánica, que tengan una otorrea resuelta, por lo tanto un oído seco de más de 3 a 6 meses y sobre todo que tengan una adecuada función tubaria. Malos candidatos son aquellos pacientes que han tenido múltiples intentos de cierre, fumadores, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o uso crónico de esteroides y sobre todo pacientes que tienen una otorrea activa. Se han utilizado distintos materiales para poder hacer las timpanoplastías. El tema que hoy nos ocupa, vamos a usar el pericondrio y el cartílago. Bueno, ¿cómo vamos a definir una timpanoplastia o técnica o injerto exitoso? Vamos a definir esto cuando tengamos una timpanometría en el cual el volumen de aire sea igual a 2.5 centímetros cúbicos o tengamos curvas A, S, B o C de Yerger, o cuando tenemos una diferencia menor o igual de 20 decibeles entre la conducción aérea y ósea, y cuando tenemos una ganancia auditiva postquirúrgica que supera los 15 decibeles respecto a la audiometría previa. La técnica que utilizamos en este estudio se llama técnica inline modificada. Esta, por definición, es un injerto compuesto de cartílago y pericondrio. Las técnicas consisten en reavivar los bordes, taponar el oído medio con una esponja absorbible y colocar el injerto a través de la perforación y posterior empaquetamiento del conducto auditivo externo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros infiltramos el trago con gilocaína al 1%, después hacemos una incisión en el trago, en el borde interno, en un lugar que se llama la ínsula parvus, que es el lugar donde salen los cabellos del oído. Disecamos ese cartílago en su porción caudal hasta obtener un cuadro, un cuadrado, una porción cuadrangular de este cartílago en su porción caudal, y ese injerto es preparado. Se retira todo el pericondrio de este cartílago, dejando una base central o una isla que está conectada al cartílago. Y eso vamos a moldearlo al nivel de la perforación para poder insertarlo. Una vez que tenemos esto moldeado, se inserta este cartílago, quedando el cartílago en la parte interna de la perforación y todo el pericondrio se coloca encima de esa perforación para cubrirlo. Bueno, nuestro estudio, el objetivo de nuestro estudio para ver la eficacia del cierre de perforación fue determinar ¿qué tan eficaz es el cierre de la perforación en pacientes con otitis media crónica tratados con injerto compuesto de cartílago y pericondrio que fueron sometidos a este tipo de timpanoplastías? Este estudio se realizó en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, en el servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, y en pacientes diagnosticados con otitis media crónica que cumplían con todos los criterios de inclusión. Nuestro tamaño de muestra fue calculado a 40 pacientes. ¿Qué tipo de estudio es? Es un estudio observacional, transversal, unicéntrico, analítico y ambipectivo. El análisis estadístico empleado fue un análisis descriptivo de frecuencia y proporciones con medias, desviación estándar, mediana según la distribución de los datos, y usamos el paquete SPSS número 15. Bueno, dentro de los resultados, el estudio comprende el análisis de 40 pacientes sometidos a timpanoplastia con injerto de cartílago y pericondrio de trago durante los meses de enero a julio de 2019. La muestra fue compuesta de 24 mujeres que representaban el 60% de nuestra población y 16 hombres que representaron el 40% restante, con una edad promedio de 49.3 años y una desviación estándar de 13.49. Dentro de las comorbilidades se registraron 7 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y 11 pacientes con hipertensión arterial. Otras comorbilidades solo se presentaron en un paciente.
Los resultados en forma global se presentó una eficacia en el cierre de la perforación usando este tipo de injertos en 34 pacientes con una eficacia del 85%, siendo solo 6 pacientes que presentaron el cierre incompleto de esta perforación, que representaron únicamente el 15%. Dentro de los 40 casos, 35 pacientes, el origen de su patología fue un proceso infeccioso y el restante fue un origen traumático. Mientras que en la intervención primaria se logró en 23 pacientes, que fue un 57.5%, y fue secundaria en un 35%. Eso quiere decir que ya llevaban una timpanoplastia previa que no había sido exitosa. Y solo 2 casos de una timpanoplastia terciaria. Los resultados, bueno, los resultados como ven son buenos. Podemos ver aquí algunas imágenes de cómo se ven esos resultados o cómo se ve integrado el injerto a la membrana timpánica. Como discusión, hallamos que la presión media por timpanometría, medida en decapascales, y la curva de Yergin se encontraba asociada al cierre de la perforación, lo cual se traduce como un cierre adecuado de la misma. Encontramos una curva tipo A de Yergin en 20 pacientes y curva C y AS en 15 pacientes, y se reportó también una prueba de tímpano perforado en 5 pacientes. La gran mayoría de nuestra población tiene antecedentes de otitis media de larga evolución. Eso significa muchos años, por lo cual presentan hipoacusias mixtas, tanto sensoriales como conductivas. Y eso te da como resultado poca probabilidad en la ganancia auditiva postquirúrgica. Se logró un alto porcentaje en el cierre de la perforación, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Como conclusión, con este estudio tenemos las siguientes. Es una técnica sencilla, es muy fácil de aprender, es una buena opción de tratamiento con muy buenos resultados y sobre todo acorta el curso clínico de la enfermedad, teniendo mejoría de estos pacientes a las 2 o 3 semanas. Más de la mitad de los pacientes recupera la movilidad normal de la membrana timpánica. Algo que observamos es una reabsorción parcial de ese injerto, principalmente en la porción cartilaginosa, y los fracasos estuvieron asociados a malos cuidados posoperatorios e intervenciones secundarias. El objetivo de esto es buscar técnicas rápidas y sencillas que hemos logrado con esta técnica. Para cualquier duda y comentario, dejamos nuestros correos, el de la doctora Beatriz Flores Mesa y el de su servidor Guillermo Piña Uribe. Muchas gracias.